El misionero franciscano Fray Palou ansiaba que llegara este día. Al fin ha salido de la imprenta el libro dedicado a su maestro y amigo, Fray Junípero Serra. Lo redactó en la misión de más al norte de California y empieza pidiendo disculpas por sus errores, por estar escrito entre gentiles, sin libros ni hombres sabios a quien consultar, pero con la certeza de que todo lo que cuenta lo ha vivido. Probablemente los nativos de California hubieran escrito otra historia. 3 años antes. Este mar ya no me devolverá a la casa de mis padres, aunque yo vivo en la casa de Dios, que es también mi morada. He hecho siempre su voluntad, y aunque los libros me enseñaron a pensar, solo los indios me han robado el corazón. California, la meca del cine y la cuna de la cultura pop. Hace unos centenares de años, era para Europa tan solo un mapa en blanco. Un territorio desconocido, ignoto, a excepción de un punto marcado por los navegantes, la Bahía de Monterrey. Llegar a ese puerto natural se convirtió en la obsesión de un fraile que se dejó la piel para clavar la cruz en nombre de Dios y del rey. Y así cambió aquella tierra para siempre, para bien o para mal. ...1988... En el Vaticano hoy las campanas repican en señal de gloria. Sube a los altares Fray Junípero Serra. El Papa Wojtyła lo ha beatificado. Al mismo tiempo, en Los Ángeles, grupos de nativos rechazan la beatificación. Para mí, Junípero Serra fue un santo, sin duda. La conversión al catolicismo del pueblo Kumeyaay fue un proceso brutal. ¿Debemos hablar de esclavitud? Sí, por supuesto. Yo diría que Serra fue un personaje muy importante, que inspiró a mucha gente de California, tanto católicos como no católicos, pero a la vez profundamente cuestionado. Fray Junípero Serra, el hombre que caminaba. En California crece el ser vivo más alto del mundo, con 115 metros de altura. Es un árbol de la especie secuoya, bautizado por sus descubridores con el nombre de Hiperión, un titán de la mitología griega, hijo de la tierra y el cielo. La historia que nos ocupa trata de otro Hiperión, un titán hecho hombre, un fraile de baja estatura de 1,60 m, apodado el Apóstol y civilizador de California. Fray Junípero Serra Ferrer se impuso la tarea de aproximar la tierra y el cielo. Como misionero, junto al militar Gaspar Portolà, inauguró una ruta de 1000 kilómetros siguiendo la costa californiana, desde San Diego a San Francisco, que hoy todavía perdura. Es el Camino Real y sus 21 misiones, cuna de la huella española en California.
Los indios de aquí eran de lo más diverso. Hablaban muchas lenguas y vivían en un entorno muy rico. El paisaje aquí era nuestra Biblia, nuestro texto sagrado. Y cuando se destruía el paisaje, era como si destruyeran nuestra Biblia. Si perdiéramos el cielo, nada nos sería provechoso. Los inicios de esta historia se sitúan en una isla del Mediterráneo llamada Mallorca. Fray Junípero Serra empezó su laboriosa vida el 24 de noviembre del año 1713 a la 1 de la mañana en la villa de Petra. En Petra, 45 kilómetros tierra adentro del puerto de Palma, nace un niño al que sus padres, Antonio Serra y Margarita Ferrer, bautizan con el nombre de Miquel Josep. La villa es plana y las calles derechas y simétricas. La calle mayor va desde la parroquia al convento. Las casas útiles y habitadas no llegan a 400. Las afueras del pueblo descubren mucho cielo y sus provechosas tierras ofrecen agradables perspectivas y amplios horizontes. La casa donde nació se derribó, pero la vivienda que sí se conserva es la que la familia habitó cuando tenía 6 años. Una casa tradicional, payesa, humilde, donde los hijos tenían 3 destinos: quedarse en casa para ayudar a la familia, hacerse militar o hacerse fraile. A pocos pasos de la casa se halla el convento de San Bernardí. Es en este lugar donde el hijo de unos payeses analfabetos aprende las primeras letras y decide su camino. El camino del cielo. Pase lo que pase. Viniéronme por la profesión todos los bienes. Lo más probable es que el joven Serra llamase la atención de los franciscanos de Petra por su inteligencia. Conociendo la vocación de su hijo y tan pronto tiene la edad, sus padres lo trasladan a la ciudad de Palma. A los 16 años toma los hábitos de fraile y cambia el nombre de Miquel Josep por el de Junípero. Se sumerge en los libros y pronto ocupa la plaza de lector de filosofía. Más tarde, con solo 30 años, gana la cátedra de Teología de la Universidad Luliana de Mallorca. Sus dotes de orador le convierten en uno de los predicadores más solicitados. Se le reclama en los pueblos y hasta en fiestas solemnísimas para el púlpito de la catedral. Pero algo no le satisface. La vida de un puerto de mar en una ciudad amurallada de 33.000 habitantes, ilustrada y acomodada, no resulta suficiente para el joven Serra.
Good. But Oh, are you trying to get the roof closed? Yeah. Ahora está cobrando vida. Sí. Ahora se ve un poquito mejor. We could always trim it to size and then like maybe. Very good. And we pull it tight. Pull it tight down just a little bit more. I forgot to tell you, I was also thinking to put this one here because you know when we visited the mission, we went inside and there's two parts. You go in and then you go, then there's another part. Doing a pretty good job. When you're in 4th grade, you're gonna get a deal on mission also. Well, you know who founded the mission? What? It was Father Sarah. He founded the mission. Oh. He came all the way from Spain. Wow. I didn't know. Según cuentan sus primeras biografías, Serra leyó ávidamente las crónicas de los misioneros que salieron de España para evangelizar el Nuevo Mundo. Creemos que estas lecturas tuvieron una gran influencia en la vida de Serra. Una audiencia de hoy en día calificaría estas crónicas de aburridas y pesadas. Pero en la época de Serra eran relatos de superhéroes. Al parecer, Junípero Serra era un personaje muy dramático. Es evidente que era extrovertido. En Estados Unidos lo consideraríamos un macho alfa. Tenía determinación y era intrépido. Y si eres audaz, como lo era Junípero, crees que Dios está de tu parte y tu actitud es la de un fundamentalista, como la entenderíamos hoy día, pues entonces puedes cambiar el mundo. Estamos en la Pascua de 1749. Fray Francisco Palou, 10 años más joven que Serra y alumno y discípulo suyo, se dirige desde Palma a Petra. Secretamente, Palou y Serra han conseguido las patentes para ir de misiones a las Indias. Junípero revive la pasión de Cristo en su pueblo, una festividad esencial de la liturgia católica. Cultivábamos todos los árboles. Hacíamos incendios controlados para la hierba. Manipulábamos las raíces para hacer cestos. Por lo tanto, conocíamos el entorno. No teníamos el concepto de salvaje. Salvaje, como decían nuestros antepasados, es cuando uno no se ocupa de la tierra y entonces se asilvestra. Durante la Cuaresma y la Pascua, el cristiano exculpa sus pecados. Junípero mortifica su cuerpo para engrandecer el espíritu hasta el punto que practica en público violentos rituales. Además de la cadena con la que cruelmente se flagelaba en el púlpito, sacaba una piedra bien gruesa y al concluir el sermón, alzaba con la otra mano la imagen de Cristo crucificado y se golpeaba el pecho hasta el punto que el auditorio temía que cayera muerto. Usaba también un gran cirio de 4 mechas encendidas que, abriéndose el hábito, apagaba en su propia carne y la gente se deshacía en llantos. Hoy en día, mandaríamos a esta gente al psiquiatra. Veríamos claro que han de ser examinados. Pero en aquella época, la civilización española te decía, míralo, este es un ejemplo a imitar. Sin despedirse de los suyos, zarpa hacia un nuevo mundo. Pero antes, siguiendo los pasos del Señor, celebra la misa de Jueves Santo, donde se recuerda el pasaje de la Santa Cena, en que Jesús se levanta y usando su capa como toalla empieza a lavar los pies de sus discípulos.
Lo que aún no sabe Junípero es que sus pies se convertirán en un tormento. La corona utilitza els missioners com a força de xoc i de civilització. Per tant, els missioners són empleats de la corona. Són gent que tenen estudis, que saben llegir, que han tingut alguna formació tècnica i que, per tant, van introduint tots els avenços que hi ha a l'Europa del moment. ¿Quieres saber de panes? Una cosa te voy a decir. Ese ya tomé chonga. Sí. Te digo, que si ya estás casado ya tiene hombre. Te dije que si ya tomé chuan, chuan es el hombre. Se le dice chuan. Se escucha. Del que fue un pueblo insumiso que en determinadas épocas optó por no dejar descendientes para que no fueran esclavizados, quedan ya muy pocas comunidades. A pesar de las imposiciones y el mestizaje, los pames todavía conservan su concepción del mundo. Rezan a deidades que favorecen las tareas del campo, como la madre tierra o el dios del trueno, a quien imploran y agradecen las lluvias y las buenas cosechas. El 28 de agosto de 1749, en Cádiz, 20 franciscanos y 7 dominicos, vascos, castellanos, catalanes, valencianos, andaluces y 2 mallorquines, Junípero Serra y Francisco Palou, se embarcan en una galera hacia las Américas. Unos días antes de la partida, Junípero escribe una carta de despedida a familiares y amigos. El destinatario, un fraile del convento de San Bernardí de Petra, será el encargado de leerla. Esta va de despedida, pues estamos ya para salir de esta ciudad de Cádiz y embarcarnos para México. El día de fijo no lo sé, pero están ya sellados los baúles de nuestros trastillos. Y se dice que en 3 o 4 días se pone a la vela el barco llamado Villasota, con el que nos embarcamos. Amigo de mi corazón, en esta me faltan palabras, aunque me sobran afectos para despedirme. Yo quería poder infundirlos de la gran alegría con la que yo me encuentro, y pienso que me empeñarían a ir adelante y nunca retroceder. Siempre adelante, nunca hacia atrás. La travesía no presenta demasiados contratiempos, pero sí privaciones. A primeros de octubre, temiendo que faltara el agua, empieza el racionamiento. Junípero confiesa en una carta que hubiera bebido del charco más inmundo y que encontró una manera de no tener sed: comer poco y hablar menos para no gastar saliva. El Villasota llega a Veracruz el 6 de diciembre. Solo ha hecho una escala en San Juan de Puerto Rico. El viaje ha durado 99 días. Las Indias se abren ahora bajo los pies del fraile. De Veracruz arranca un itinerario que comunica los 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico. Una vía comercial con destino al puerto de Acapulco, por la que transitan hombres de guerra y hombres de paz. Soldados del rey
y soldados de Dios. Para el viaje de 100 leguas a la Ciudad de México, el rey dispone para los religiosos carruaje y caballos para aligerar el largo viaje y el brusco cambio de clima. Junípero y otro misionero andaluz piden hacer el camino a pie. Durante el trayecto se le abre una herida en la pierna izquierda, tal vez por una picadura de insecto. Toda la vida sufrirá de esta úlcera, nunca bien curada, que será uno de sus peores quebraderos de cabeza, pero nunca dejará de caminar. 400 kilómetros le separan de Ciudad de México, la antigua Tenochtitlán, ahora capital del Virreinato de Nueva España, que domina territorios en Norteamérica, Centroamérica, Asia y Oceanía. Sus habitantes bárbaros indígenas han de ser cristianizados y convertidos en buenos súbditos del rey. Estamos hablando del México o la Nueva España del siglo XVIII. Ya han transcurrido más de 200 años de la ocupación española en nuestras tierras. La corona española está preocupada de consolidar su reino. De manera que este proyecto de consolidación del Imperio Español va acompañado de un proyecto católico y específicamente franciscano que tiene que ver con la evangelización de aquellos territorios que todavía permanecían insumisos, que todavía permanecían, dirían en aquellas épocas, en la gentilidad, es decir, fuera de la órbita de la cristiandad. El Parque Nacional de Sierra Gorda es conocido también con el nombre de Bosque de la Niebla. Junípero es destinado a estas tierras indómitas, habitadas por los indios Pames, y pasará allí 8 años. Jalpan de Serra, hoy hermanado con Petra, junto con Tancoyol, Landa, Tilaco y Conca, son las 5 misiones construidas con adobe y paja a donde llegan caminando Serra y Palau. Los misioneros aprenden la lengua pame, traducen el catecismo y celebran la liturgia con procesiones y ceremonias. Además de procurar satisfacer sus necesidades materiales, a Junípero también le interesa la cuestión espiritual. En uno de sus viajes a la capital, vuelve con un violín. Él aprende a hablar el pame y empieza a desarrollar un trabajo no solo de evangelización, sino también de organización comunitaria, que supone la capacitación en oficios, el reparto de tierras, el propicia que se distribuyan tierras. El producto de este encuentro de culturas se traduce en 5 templos en los que se mezclan armoniosamente la religión cristiana y las creencias ancestrales de los Pames. Esos edificios de adobe y paja se convierten en 5 iglesias barroco-mestizas, declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. No menospreciaba los oficios más bajos y humildes, como hacer de peón, de picapedrero, trajinar piedras para la fábrica de la iglesia, hacer mezcla o transportar vigas.
Las tierras y frutos de Nueva España pronto quedan atrás. Siempre adelante, Junípero quiere convertir tantos gentiles como sea posible, y si hace falta, yendo más allá del fin del mundo conocido. Mientras haya salud, una tortilla y hierbas del campo, ¿qué más queremos? Hay unos que van aquí y unos que van abajo. La historia sigue su curso y el rey de España, ante un imaginario tablero de ajedrez, maniobra sus caballos, torres, alfiles y peones. Serra es una pieza clave de este juego. Para conseguir sus objetivos imperiales con comodidad, Carlos III expulsa a los jesuitas del reino y de sus colonias, y en la Baja California los sustituye por franciscanos. Al mismo tiempo se organiza la que será la última conquista del Nuevo Mundo, la Alta California. Esta expedición se emprende y se dirige a establecer la religión católica entre una numerosa gentilidad sumergida en las oscuras tinieblas del paganismo, a extender la dominación del Rey Nuestro Señor y poner esta península a cubierto de las ambiciosas tentativas de una nación extranjera. No se puede perdonar trabajo, desvelo ni fatiga para lograr unos tan sanos y justos fines, pues el desistir de ellos, sin tocar primero la última línea de lo imposible, sería cargo de malas resultas por ofensivo a Dios, al rei i a la pàtria. La monarquia espanyola té el temor, fundat d'altra banda, de que els russos, provinents de l'estret de Bering, volen colonitzar i ocupar posicions mercantils molt importants en la zona, en la costa del Pacífic de Nord-Amèrica. Estamos en 1769. Dirige la expedición, llamada de la Cruz y la Espada, un capitán de dragones curtido en Nápoles, Gaspada Portolà de Rovira, de 53 años, natural de Os de Balaguer, un pequeño pueblo del municipio de Balaguer, cerca de Lérida. A sus órdenes navegan 3 paquebotes y por tierra avanzan 2 grupos expedicionarios. En total, 50 oficiales y soldados experimentados de la Compañía de Voluntarios Catalanes, 7 misioneros y un alto número de criados y porteadores indios. Son cerca de 250 hombres que caminan acompañados de una hilera de 263 mulas, con destino a Monterrey. La mítica bahía hacía de escala a las naves de la corona española procedentes de Filipinas o China. Era un punto en el mapa conocido solo por navegantes, mientras que sus alrededores son un misterio para aquellos europeos. Sempre hi ha una doble línia de penetració. I el part de Portolà ho fa així, una expedició terrestre i una expedició marítima. L'expedició marítima estava sotmesa, diríem, a les possibles escomeses del mar, que en algun cas van fer naufragar i es va perdre tota la tripulació d'alguns d'aquests vaixells. Cuando llegaron esos barcos, vinieron de Poniente, y para nosotros el oeste, justo aquí delante, representa el lugar hacia donde se van los muertos una vez que dejan el mundo. Así que cuando vimos que la tripulación llegaba extremadamente pálida, pensamos, oh Dios mío, vuelven los muertos. Hasta en una aldea cercana, los habitantes se pintaron las caras de gris, se vistieron de duelo y empezaron a entonar cantos fúnebres por los muertos,
para que se fueran. Llegado el día de la partida, Fray Junípero, que ya ha cumplido los 55 años, tiene el pie y la pierna ulcerada. Camina con mucha dificultad. Portolá insiste en que se quede, pero el misionero le responde que vaya adelante, que ya le alcanzará. Yo he puesto toda mi confianza en Dios, y por su bondad confío que me conceda llegar para fijar y clavar en aquel puerto el estandarte de la Santa Cruz. Anduve todo el día, y al entrar la noche, dormí en un campo raso. Reconocimos tierra sembrable, pastos y aguajes para bestias, y lo demás que necesita una misión. Me avisaron que venían. Alabé al Señor, besé la tierra, dando a su majestad gracias de que después de tantos años de desearlo, me concedía al fin verme entre ellos en su tierra. Andan desnudos como Adán en el paraíso antes del pecado. A todos, uno por uno, puse ambas manos sobre sus cabezas en señal de cariño y les llené ambas manos de higos secos. Después de mediodía, desertaron de un golpe 9 indios de los que nos acompañaban. Solo el que lo ve de cerca sabe lo que trabajan, mal comidos y sin salario. Las mulas les han causado mucho asombro y miedo, y aun estando entre nosotros muy confiados, si veían arrimarse mulas, todos temblaban. Era como si los marcianos hubieran bajado a la tierra. De hecho, muchos indios, al ver a los españoles montados a caballo, pensaban que eran un único ser y les chocaba que el humano se separara del caballo y andara. Toda la creación es pura e inocente. Y por eso, cuando Junípero Serra llega a la frontera, dice: ya estoy en California. ¿Cómo entrar en el jardín ahora? Imagínate a alguien que ha estudiado el dogma toda su vida y de repente entra en este mundo absolutamente puro, sabiendo que lo contaminará en cuanto entre. A pesar de todo, para los misioneros españoles del siglo XVIII, si podían bautizar un indio 2 minutos antes de su muerte, todo valía. Al principio hay un intercambio. Aquí en San Francisco sabemos que cuando llegó el barco San Carlos a través de la Golden Gate, los nativos lo fueron a recibir con sus barcas. Fue un encuentro pacífico. Hubo un intercambio de regalos, de palabras. Es como aquí cuando los indios y los peregrinos celebran el Día de Acción de Gracias. Es un principio maravilloso, pero luego pasan las cosas. La expedición llega a buen puerto, pero a costa de varios muertos, el naufragio de un paquebote, deserciones, enfermedades, hambre, frío, terremotos y muchas penurias. Confundidos por la geografía, los expedicionarios pasan por Monterrey sin darse cuenta y dejan plantada una gran cruz. Agotados y sin fuerzas, vuelven a San Diego para recuperarse y emprender una segunda ascensión. Ahora sí, encuentran la cruz que dejaron y confirman que han llegado a Monterrey. Quan arriben a Monterrey, troben que aquella creu immensa que han plantat doncs està acompanyada de fletxes amb plumes, amb pals, dels quals pengen peixos, i és que els indis havien vist en la primera expedició que els expedicionaris, els religiosos, portaven una creu que brillava, doncs havien considerat que allò era com una mena de tòtem. Cuando se supo la noticia en agosto de 1770, un año y medio después de la partida, el virrey de Nueva España hace imprimir y repartir un folleto, además de mandar que repiquen las campanas de la catedral y de todas las iglesias de Ciudad de México. El imperio había hecho más grandes las fronteras y ahora tocaba consolidar los dominios. El puerto de San Diego, Santa Bárbara, Monterrey,
y el más maravilloso puerto del mundo, San Francisco. Por tanto, las misiones se establecen en función de los puertos, así que se necesitaba trabajadores indios para construir las misiones y los presidios. La expedición había descubierto así muchos y buenos sitios para la formación de pueblos y misiones, establecidos casi todos en la costa del Mar del Sur, para convertir a Dios muchas almas sepultadas en las tinieblas. Para conseguir tan importantes designios, era menester que viniesen muchos operarios con ornamentos, vasos sagrados y campanas para la iglesia, utensilios de casa y herramientas del campo, para imponer a los recién bautizados en el laborío de tierras, para que por este medio, con los frutos que se recolectasen, pudieran mantenerse como gente y no como pájaros, según lo hacían con las semillas silvestres. Sí, así va. Ayer fui a la misión y hay dos lugares donde puedes entrar. Uno está por acá y otro está por acá. El camino está así. Perfecto. Es que se seca bien rápido. Se seca rápido, Okay. Ahora vamos a hacer, vamos a empezar desde acá, mira, que vaya agarrando forma de curva. Mis antepasados pertenecían a una cultura muy desarrollada, que fue básicamente aniquilada por la invasión española. Me encanta cuando leo en los libros de historia que el nombre que los españoles dieron al proceso de convertir a los indios en buenos españoles fuese reducción. Es decir, reducir a los indios a españoles. Los que tengan que venir, que lo hagan bien prevenidos de paciencia y caridad, que lo pasarán bien y se podrán hacer ricos, digo de trabajo. Pronto, después de las misiones de San Diego y de San Carlos Borromeo de Monterrey, cabeza y cola de la expedición, se establecen San Antonio y San Gabriel. Ganar almas para Dios y súbditos para la corona. Esta es la empresa que mueve a los religiosos y a los soldados. El 1 de septiembre de 1772, Junípero dice misa y funda la misión de San Luis Obispo. Ganar el cielo no resulta sencillo. Las cabañas son de paja y el fuego prende fácilmente. Las cosechas no son las esperadas, faltan víveres. Los hábitos se deshilachan. Empiezan las tensiones entre los recién llegados y los nativos, y sobre todo entre el poder militar y el poder religioso. La gran preocupación de los misioneros será la soldadesca. Hay malas relaciones entre el presidente de las misiones, Junípero Serra, y el nuevo jefe y comandante de la Alta California, Pere Fages. La cruz desafía la espada. En la mayoría de los casos, los enfrentamientos entre Serra y los gobernadores eran producto de una enemistad personal. A Serra no le gustaban aquellos hombres, y tenía sus razones. Pero también se trataba de un enfrentamiento institucional. En casi todas las colonias, el conflicto entre el Estado y la Iglesia giraba en torno al control de los recursos y especialmente de la población india. ¿Por qué? Los misioneros creían que su faena era salvar indios convirtiéndolos, y los soldados estaban en California para proteger a los misioneros de los ataques, y estaban menos interesados en convertir a los indios. Los querían para trabajar en los presidios. Serra, en muchos aspectos, es un anacronismo. Va a California cuando la Iglesia está perdiendo poder en México. Serra toma las riendas de la situación y se dirige a Ciudad de México para aclarar directamente con el virrey quién ha de mandar en la Alta California.
Son 4 meses de viaje para un hombre de 60 años, pero vuelve ganador. Bucareli, el virrey, refuerza el habituallamiento de víveres. La dilación de los barcos era la causa de que muchos soldados desertasen de la tropa y se introdujeran entre los gentiles, igualándose en sus depravadas costumbres. Y lo más importante, el virrey cesa a Pere Fages como comandante de la Alta California. La cruz gana a la espada. Junípero solicita más misioneros y familias de colonos. Conquistar es poblar, y poblar es conquistar. Si estabas bautizado, se supone que existía un acuerdo tácito para convertirte en un súbdito de este nuevo Dios, y por tanto de este sacerdote, y también de este soldado. Imagínate, yo voy y me bautizo, un proceso que ni tan siquiera entiendo, y de repente resulta que pertenezco a un lugar del que no tengo posibilidades de huir. Y si desobedezco este pacto, estoy desobedeciendo a Dios. Los españoles diseñaron esta trampa y nosotros caímos en ella. Serra vuelve exultante a California, pero en algunas misiones la situación se ha deteriorado mucho. Arrecian las revueltas de los nativos. Una de las más graves tiene lugar en San Diego. Te contaré una pequeña historia. Cuando iba a la escuela pública, nos hicieron dibujar algo relacionado con California. Y yo llevé a casa el dibujo de un conquistador. Era un conquistador con un casco plateado y una espada. Estaba muy orgulloso. Había hecho un bonito dibujo. El caso es que se lo enseñé a la abuela y lo miró con desprecio. Yo le pregunté, ¿qué pasa, abuela? Y ella me contestó, eso no me gusta. ¿Por qué? ¿Ves? Eso es un hacha. Ellos la utilizaban para cortarnos la cabeza. Ella había estado en la misión de San Diego y había sufrido en su propia piel los métodos que se practicaban en las misiones. Al alba del 5 de noviembre de 1775, en la misión de San Diego, los que sobreviven al ataque de más de 1000 indios descubren cerca del río el cuerpo desfigurado de El Rezador, como llamaban los indios neófitos a Fray Lluís Jaume, un misionero mallorquín. Al conocer la matanza, Junípero exclama: «Gracias a Dios, ya se ha regado esa tierra. Ahora sí, se conseguirá la reducción de los nativos». Después de sofocar las revueltas, se impone el orden. Los frailes y las misiones viven su època de mayor esplendor. Perquè les missions són centres de producció econòmica i industrial. Els franciscans dirigeixen un centre de producció que estabilitza la població en les missions a base del treball dels indis. Cada día a la salida del sol, repica la campana de la misión y todo el mundo se reúne en el templo para después ir a trabajar la tierra, cuidar los animales, sembrar o cosechar. Los hombres y mujeres viven separados y hay castigos corporales y pena de muerte para los que intentan escapar. Estamos en la última frontera y solo unos pocos son los escogidos. Las deserciones de la tropa y de los misioneros están a la orden del día. El propio Palou ha presentado su dimisión más de una vez al padre presidente, pero este acabará siempre convenciéndole para continuar. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner el techo de la misión. Aquí está la misión. Ahí está la misión. Está al revés. ¿Está al revés?
Perfecto. Quedó bien. Wow, qué bonito. El virrey Bucareli ha dicho que para podernos establecer en lo más distante ya descubierto, es preciso que las misiones puedan subsistir por sí en lo correspondiente a víveres. Y a eso espero se dedique el celo de los padres misioneros, fomentando la siembra y la cría de ganados. A cada misión que se fundaba le correspondían 18 cabezas de ganado. En el año 1784, con 9 misiones creadas, ya habían conseguido más de 15.000 cabezas de ganado. Aquel mismo año, las cosechas de cereales suben a más de 500 toneladas de trigo. Al principio, los frailes pedían insistentemente vino de misa. Pero poco a poco, los sarmientos sembrados producen no solo vino para la liturgia, sino también para el consumo y comercio incipiente entre misiones. Serán la cuna de los grandes viñedos que se extienden hoy en los campos de California. A las misiones se añaden pronto los 2 primeros pueblos, San José y Los Ángeles, que acogen una incipiente sociedad civil. La que hoy es la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, después de Nueva York, no tiene una fecha de fundación registrada, pero en torno a 1781 tenía una población de 48 personas, 4 soldados y 11 cabezas de familia con mujeres e hijos, 2 españoles, 4 indios mexicanos, un mestizo, 2 negros y 2 mulatos. 6 de las mujeres eran indias mexicanas y 5 eran mulatas. Las crónicas y diarios de la expedición a Monterrey hablan de árboles gigantes de color rojo nunca vistos. Son denominados palos colorados, nombre que aún mantiene el inglés actual, redwood. Así como las secuoyas buscan tocar el cielo, a Junípero le llegó la hora de ganarlo. A los 70 años, en la misión de Carmel, en Monterrey, muere extenuado el 28 de agosto de 1784, acompañado de Fray Palou. Las campanas de la misión no dejaron de tocar. Sus restos mortales descansan en un ataúd de palo colorado. Vi que quería entrar el carpintero del presidio. Me ha enviado a pedir el padre Serra para hacerle la caja para enterrarlo y quería saber cómo la quiere. Me emocioné mucho y sin dejarle pasar, le dije que hiciese la caja más sencilla. Después de Junípero Serra, las misiones pasan de 9 a 21, pero la huella franciscana poco a poco se va borrando. Las misiones se secularizan y se transforman en granjas agrícolas y explotaciones ganaderas. Bajo la bandera mexicana y la propia de California, acaban siendo abandonadas hasta que a principios del siglo XX se revalorizan y recuperan como centros religiosos, patrimoniales y turísticos. Mientras tanto, en Petra, nadie se acordaba de aquel hijo de Antonio y Margarita que se había ido a las Américas. Hasta que un capellán encontró en una librería de Viejo de Palma un ejemplar de aquella primera edición que había escrito Fray Palou. La biografía de Serra no solo le entusiasmó, sino que removió cielo y tierra hasta conseguir que la plaza llevase su nombre. Y cuando llegó el año 1913,
el bicentenario de su nacimiento, impulsó la estatua que corona la plaza. La fiesta de inauguración fue tan importante que hasta acudió de California el obispo de Monterrey. Junípero al fin volvió a casa. Hoy podemos analizar a Serra de muchas maneras. La más común es ver la figura de un pionero que trae la civilización occidental a California. Pero a la vez, se puede ver a Serra como un villano, ya que el resultado de traer su civilización fue horroroso. L'arribada dels colonitzadors europeus a Amèrica va comportar l'arribada de malalties que allà no es coneixien. El sarampió, la disenteria, la verola, o sobretot la sífilis, que això va provocar una mortalitat bestial. Si s'ha calculat que a l'inici del procés de colonització hi havia a l'Alta Califòrnia uns 300.000 indígenes, en el moment final d'aquesta colonització havien quedat reduïts encara no 100.000, però el resultat final és que aquells pobles passen del neolític avançat als beneficis de la societat de la Revolució Francesa en molt pocs anys. No estoy de acuerdo con la canonización de Serra, por lo que sucedió y por lo que hizo y dejó de hacer. Creo que hubiese podido parar la esclavitud y evitar mucho más los desmanes de los soldados. Otros nativos creen que debería ser canonizado. No lo entiendo. En la California actual, mucha gente nativa no va a las misiones porque no se siente bienvenida. Muchos indios se sienten rechazados. Así que, ¿cómo lo hacemos para que se consideren bienvenidos? Si Junípero Serra se levantara hoy de la tumba, después de quitarse el polvo de unos centenares de años, analizaría a su alrededor y diría: pongámonos a trabajar. ¿Dónde están los indios? Por eso estoy aquí. Necesitamos encontrar la forma de que los indios se sientan bienvenidos en nuestras misiones. Y tal vez es Fray Junípero Serra, la figura reconciliadora, la figura reparadora de lo que pasó con el colonialismo en las culturas de California. No deberíamos hacer juicios sin matices sobre la persona o lo que hizo, sino sobre las consecuencias de su evangelización, de su misión, que en última instancia fue la diseminación de las culturas indígenas de California, tal y como estaban en el momento en el que entraron en contacto. Y finalmente no es cuestión de culpabilizar a nadie, sino de qué aprendemos de lo ocurrido, ya que hoy estamos todos juntos en esto. Oh, cuidado. You burning your fingers? No? Okay. That's it. Do you think when they really built the missions, do you think the cross was the last thing they put on? Tal vez. Me parece, ¿no? Seems like the appropriate thing to put on last. Okay. Yeah. Okay, hey, cuidado ustedes. Come on, Lupita. You did a great job. I'm so proud of you. Thank you. Bye. Bye, family. Bye. Con cuidado, Can't wait to hear all about it this afternoon. Adiós. En pocas palabras, el padre Serra era un apóstol que quería difundir la fe católica porque creía que esta fe podría unir a la gente, tal vez según los criterios de hoy, no lo habría hecho.
En el estado de California, todos los alumnos de primaria estudian las misiones. Y en la mayoría de escuelas promueven que se hagan maquetas de estos edificios. En Washington, en el Capitolio, entre las estatuas de los padres fundadores de los Estados Unidos, hay dos representantes de California, Ronald Reagan y el padre Serra.